Hoy voy a considerar la posibilidad de utilizar la teorización de Marx sobre el valor como una fuente y guía para imaginarios postcapitalistas. Y esto es respondiendo a la tarea que me parece más urgente del tema de teoría de valor y pensamiento crítico. Sostengo que el pensamiento de Marx sobre el valor proporciona una herramienta potente para esta tarea, siempre y cuando el régimen capitalista del valor se entiende en una tensión dialéctica con su afuera. Me refiero con afuera a la matriz cambiante de los no valores, los otros valores con los que el valor capital se rodea, se entremezcla, se contamina y a veces se hace volátil. Como en cualquier relación dialéctica, la relación entre el valor y su exterior es mutuamente constitutiva. Los límites entre ellos siempre cambiantes y algo arbitrario. Esto significa que el capital como una totalidad de valor es menos un objeto fijo con una masa, como está a veces concebido, o un circuito cerrado que se puede mapear como que fuera el camino de un ferrocarril. Más bien, como plantea el geógrafo Vinay Gidwani, es una provisional sutura de múltiples formas de actuar, producir, ser y devenir, una disciplina siempre provisional de las prácticas, esfuerzos, deseos e imaginaciones humanas. Uno de los planteamientos más fundamentales de la teoría de valor es que esta disciplina capitalista se logra ante todo por la objetivación del contenido abstracto de nuestros labores colectivos en formas como el dinero, los precios y el capital interés. Pero también es importante anotar que este mismo proceso crea una dinámica afuera, adentro del valor que es tanto social como material, humano como no humano. Me refiero en la primera instancia a unas categorías a unas contradictorias singularidades sociomateriales esbozados por Marx. Digamos, las mercancías raras, dinero, tierra y la fuerza del trabajo. A veces en la llamada economía marxista suele tratar estas categorías como espectáculos secundarios, a la periferia del proceso normal de la constitución de valores de mercancías por medio de un mercado competitivo de cosas intercambiables. Por supuesto, también hay excepciones que reconocen el papel fundamental que juegan esas mercancías singulares en la reproducción capitalista. Sobre todo, señalo el trabajo de David Harvey. Pero planteo que esas mercancías raras del capital también son diagnósticos de otra condición general de la valorización capitalista, que siempre trabaja absorbiendo, destruyendo, arreglando y a veces creando singularidades. Como Gidwani, encuentro esperanzas políticas en esta incompletitud, no solo en la persistencia de unos afueras del valor, sino también en la manera en que estas afueras adulteran a la misma sustancia viva del valor capitalista. La totalidad que resulta es siempre provisional e inestable. Y dentro de este
En estabilidad se encuentran formas y procesos que proveen semillas para un nuevo orden postcapitalista de cooperación humana. Llamémosla la producción asociada, como solía llamarla Marx en sus escritos maduros. Consolido esas reflexiones sobre el valor alrededor de 3 preguntas. ¿Qué es el valor y qué es el no valor? ¿Cuál es la relación entre valor y sus afueras? ¿Y cómo cambia esta relación a lo largo del tiempo? Y 3, ¿el valor podría sobrevivir al capitalismo? ¿Podría un orden postcapitalista sobrevivir sin valor? Aún plantear esas preguntas de una manera coherente es un reto significativo. No voy a intentar resolverlas. Más bien consideraré que esta intervención haya sido productivo si esas preguntas sean productivas para su propia teorización y praxis. Primero, ¿qué es el valor y qué es el no valor? Con su análisis del valor en la práctica, Marx busca mostrar cómo un sistema generalizado de la producción e intercambio de mercancías se organiza a la capacidad creativa humana bajo el estándar del tiempo del trabajo socialmente necesario. El valor entendido de esta manera es una relación social y como cualquier relación social es tanto abstracto como concreto. Como el amor, el racismo o la relación con su jefe, no se puede verlo ni tocarlo, sin embargo tiene efectos reales. Esta relación abstracta concreta no es fácil de representar. Marx suele hacerlo con la ayuda de metáforas físicas y químicas, esbozando el movimiento del valor como una sustancia que pasa por un circuito, que lo conlleva por una serie de transformaciones de una forma a otra, de dinero al trabajo y materias, a la mercancía, de nuevo a más dinero, etc. Crucialmente, como lo ha mostrado David Harvey, este valor solo existe como un movimiento exitoso por este circuito entero. Aunque Marx enfatiza que los trabajadores producen el valor con su fuego viviente y formativo, también muestra que este valor solo existe como una especie de potencia hasta que se realice en la venta de la mercancía, un proceso que en sí mismo requiere la construcción de una formación social compleja y contradictoria. El tema de muchos de los volúmenes 2 y 3 de Capital y Grundrisse. Esto es lo que significa socialmente necesario. Es importante anotar que, aunque el valor tiene que seguir en movimiento por todo el circuito, también queda siempre presente en todos los puntos donde pasa habitualmente, como una objetividad fantasmal que siempre persigue a los que dependen de la venta de mercancías, y a menudo mucho más, por lo menos, presente que esté. La presencia fantasmal de valor sobre los productores de las mercancías se puede entender también como el perseguimiento constante al valor de lo que Harvey nombra antivalor. La posibilidad de desvaluación está siempre presente, acompañando al valor en sus carreras, pero se vuelve especialmente prominente cuando el circuito del capital está interrumpido, volviendo estático e inmóvil al valor. Si el antivalor es el complemento siempre presente del valor, el no valor es la matriz de actividades, procesos y potencialidades humanas y no humanas por la cual el circuito de capital tiene que ser cosido. Mucho de lo que está en esta categoría de no valor es extremadamente valioso
en el sentido más amplio del término, y más específicamente, absolutamente esencial para la producción del valor capitalista. El criar niños, el mantenimiento de la ley y el orden, el poner en orden los libros de las cuentas, hacer las compras, todas son actividades humanas que no suelen generar valor en términos marxistas, pero son esenciales para la producción de valor. También podemos sumar procesos no humanos, fotosíntesis, digestión bovina, el ciclo hidrológico. A pesar de su importancia, el método de Marx en el Capital rigurosamente excluye estos procesos de la producción de valor, no por denegar su importancia, sino por tomarlos como el contexto dado. Como explica Harvey, desde el punto de vista del valor como construido por Marx, el trabajo del hogar es entonces efectivamente el equivalente de la productividad del suelo. Puede impactar a la producción del valor desde afuera, pero no está incluido en el proceso. Esta exclusión tiene mucho sentido, permitiendo definir el circuito de capital como un objeto de análisis más factible. Sin embargo, hay que verlo por lo que es una reducción. Incluso hay momentos donde Marx mismo sí ve la necesidad de desarrollar la categoría de no valor y considerar su relación a la producción del valor. En volúmenes 2 y 3 del Capital considera la contribución de los contadores, comerciantes y financieros a la circulación y realización del valor, tanto como la cuestión de la degradación o mejora en la productividad del suelo. En un momento este análisis lo lleva a presentar el trabajador colectivo como el verdadero creador del valor, poniendo en cuestión el límite entre trabajo que es productivo de valores y actividades que son nada más aspectos necesarios del no valor. Al final, para mí, no tiene mucho sentido buscar una distinción definitiva entre esas actividades. Las preguntas más interesantes siendo cómo es que la gran variedad de actividades humanas están formadas o no por el proceso capitalista de producir y vender las mercancías. Actualmente estamos viendo cambios en precisamente esta área, procesos tan diversos e importantes como la mercantilización de mucho del trabajo reproductivo, por ejemplo en comidas preparadas, el reclutamiento del tiempo libre como trabajo para la producción de Big Data para el capital mercantil, como se discutía ayer, y la transformación de procesos biológicos, climáticos y ecosistémicos. Pero quiero señalar otro aspecto interesante de esta relación entre el adentro y afuera del valor. Y esto es la manera en que el valor desarrolla por las propiedades materiales de ciertas mercancías. Iniciando volumen 1 del Capital, Marx deja al lado las propiedades materiales de las mercancías como valores del uso, que no tienen nada que ver en sí con el proceso de la creación del valor. Sin embargo, poco después reintroduce ciertas propiedades materiales de ciertas mercancías, las cuales, en interacción con el proceso de producción y realización de plusvalía, convierten a ciertas mercancías en casos especiales para la producción del valor. Primero dinero, después la fuerza del trabajo y eventualmente la tierra. Estas son, por supuesto, las mismas mercancías que Karl Polanyi denominó mercancías ficticias, que son puntos críticos del conflicto en sociedades dominadas por el intercambio de mercancías. Pero mi punto aquí es un poquito diferente, que el afuera del valor, las propiedades particulares del dinero y de la fuerza del trabajo en particular, son fundamentales para la manera
en que el valor es creado y realizado, aún en el mundo restringido, esbozado en el capital. Presento la pregunta: ¿qué otros tipos de materialidades pueden ser contrabandeadas hacia el corazón del mismo valor, mientras el capitalismo revoluciona la actividad humana y las relaciones con la naturaleza? Mientras cambia la relación entre el valor capitalista y las otras formas de acción humana, también cambia el resto de la matriz de no valor, incluyendo las fuerzas de la naturaleza y los tipos de fuerzas naturales que se pueden incorporar en las fuerzas productivas. El desarrollo del prosumerismo y el trabajo regalado, reclutado para la producción de mercancías informacionales es una área. Pero otro tal vez más interesante es el desarrollo de los robots y de la inteligencia artificial, lo cual hace la distinción entre el trabajo humano y el capital fijo cada vez más tenue y más dependiente de las condiciones distintas de la producción de estas dos mercancías, una completamente dentro de y otra parcialmente fuera de la circulación de valor. Es más y más posible para una máquina no solo suplementar, aumentar y reemplazar cuantitativamente a la fuerza del trabajo humano, sino trabajar como un ser humano en un sentido más cualitativo. El frecuentemente citado y sumamente interesante pasaje de Grundrisse sobre las máquinas sugiere que Marx estaba consciente de la posibilidad de que tales transformaciones creen cambios significativos en la misma forma del valor. Cito rápido: en el grado que se desarrolla la gran industria, la traducción es mía porque no lo pude encontrar en español, la creación de la verdadera riqueza depende menos del tiempo del trabajo y de la cantidad del trabajo empleado que del poder de las agencias puesto en marcha durante el tiempo del trabajo, cuya eficacia poderosa es en sí fuera de toda proporción al tiempo de trabajo directo gastado en su producción, pero depende más bien del estado general de la ciencia y el progreso de la tecnología o la aplicación de la ciencia a la producción. Tan pronto como el trabajo en su forma directa deja de ser el origen de toda riqueza, el tiempo de trabajo deja de ser y tiene que dejar de ser su medida, y por lo tanto el valor de cambio tiene que dejar de ser la medida del valor de uso. No considero que eso, como sostienen algunas personas, cancela todo el resto de la teorización del valor capitalista de Marx. Pero me parece que levanta la pregunta de cómo los cambios materiales impactan a la forma en que se construye el valor capitalista. Y esto es algo que debería de seguir trabajando. Una segunda pregunta que sigue de esto es si hay valor en el no valor. Y hay una tendencia en mucha de la literatura marxiana, siguiendo fielmente a los pasos analíticos de Marx en el Capital, de tratar a todo lo que sea fuera del circuito del capital de manera algo residual. A pesar del interés demostrado de Marx en los proyectos alternativos contemporáneos al capitalismo, las formulaciones más agudas y claras de Marx son aplicadas al circuito del capital. Las categorías que se pueden aplicar a la producción en general tienden a ser algo residuales. No valor, valor de uso, trabajo social, etc. Esto significa que los términos de Marx son a menudo difíciles de aplicar afuera del circuito de la producción capitalista. Me parece un problema para el uso de la teoría de valor como pensamiento crítico, porque me parece que hay una
urgencia presente de dos tareas intelectuales. Una, la interrogación más sofisticada del valor capitalista con los no valores que lo rodea y por la necesidad de crear imaginarios concretos de futuros postcapitalistas. Considerando el caso del valor, parece bastante claro que más que nada Marx se destinaba su concepto de valor a explicar los movimientos de una sociedad dedicada a la producción de mercancías. Como Diane Elson argumenta de forma convincente, el trabajo abstracto, el trabajo social, el trabajo concreto, el trabajo privado son categorías de la producción en general. Pero valor, en cambio, es una forma distinta, que toma forma en una sociedad de la producción generalizada de mercancías, donde el trabajo social está organizado como la objetivización del trabajo abstracto en la forma del valor. Pero si el valor es una categoría restringida al capitalismo, esto nos deja con pocas herramientas dentro del marco marxiano para el análisis de otras formas de orden económico que también producen objetivizaciones de sus relaciones sociales. Los casos más obvios son los socialismos planificados, los cuales, a pesar de haber desarrollado a un grado significativo la planificación física directa de los procesos de producción, también siempre producían mercancías, vendidas con precios y compradas con sueldos. La respuesta es sencilla y creo que la correcta es que en tanto que la industria socialista está dedicada a la producción de mercancías vendidas con precios, está produciendo valor. Pero si como resultado tales sistemas son gobernados inevitablemente por una ley de valor, es un asunto más discutible y creo que más importante para nosotros. Yo plantearía que es realmente un asunto de grado en que la formulación de valores de las mercancías está subordinada a otros procesos de organizar el trabajo social y abstracto. No es una cuestión de absolutos. El geógrafo George Henderson argumenta que, de hecho, el valor en Marx es polisémico y que el valor en los textos de Marx emerge tanto como una especie de problema como una especie de resolución a este problema. Problema en la crítica de la forma en que el capitalismo sujeta el proceso anarco-explotador de la producción de mercancías y también solución en tanto que plantea la distribución equilibrada de las tareas socialmente necesarias. Sugiere que cualquier orden social tendría que enfrentar una serie de preguntas sobre la distribución del trabajo entre tareas socialmente necesarias, tanto como el manejo de las necesidades y de los deseos, temas centrales de la problemática del valor desarrollado por Marx en su crítica del capitalismo. David Graeber, sumando al trabajo del antropólogo Terence Turner, explora si el análisis de Marx del valor puede iluminar algo sobre la organización de la actividad humana creativa y la creación del deseo en sociedades más igualitarias, que no están organizadas alrededor de la producción de las mercancías. Su respuesta muy interesante es que sí se puede. Examina varios casos históricos y etnográficos en donde la acción humana, en estos casos, el trabajo dedicado sobre todo a la creación y socialización de seres humanos, es objetivado en formas de valor. Aunque no haya acumulaciones grandes,
como con el caso del capitalismo, estos valores objetivados están distribuidos de manera no equitativa y por lo tanto son objetos de deseo, de esfuerzos, y como las mercancías fetichizadas del capitalismo ofuscan las realidades de la división social de trabajo. Los ejemplos incluyen los nombres hermosos de los Kayapo, los chanchos, coleras y poseras de Nueva Guinea, el wampum de la Confederación Iroquois. Uno también piensa en el complejo bovino de África del Este, donde el intercambio sistemático de ganado por esposas ha establecido las vacas como objetos del deseo y como mediadores de relaciones humanas y divinas. El resultado es que la vaca se puede entender, igual como la mercancía capitalista, como algo que activamente domina a los seres humanos. En los años 30, los Nuer del Sudán se le contaron al famoso antropólogo Evans Pritchard que al inicio de los tiempos el hombre mató a la madre de la vaca. La vaca hizo un plan para vengarse, ir a vivir con los seres humanos, causando que se maten entre ellos por disputas sobre deudas, dotes y adulterio. Ojo que en este relato el ganado es el agente activo que causa las disputas, tanto que se puede describir la relación entre los seres humanos y los objetos que más desean como una contienda cósmica que algún día terminarán matando a todos. Todo eso puede parecer lejos de las preocupaciones de la mayoría de los sujetos del mundo capitalista neoliberal, pero me parece que este tipo de proceso es bastante característica del mundo del llamado no valor. Tomo como ejemplo el apellido. No es el caso que un apellido valorado es una forma de captura masculina del trabajo reproductivo llevado a cabo, más que todo por las mujeres. Pero uno de los planteamientos más interesantes de Graeber es que en la creación y búsqueda de objetos deseados, la construcción del valor en sociedades no estatales parece más a la creación del valor en el capitalismo que a las formas de apropiación directa del excedente que caracterizan a las sociedades tributarias o feudales con quienes se suele comparar el capitalismo. Una posible implicación es que un orden postcapitalista que sea horizontal y descentralizada probablemente operaría por la creación de algunas formas de valor, del trabajo y del deseo objetivado. Forzando un poquito más el argumento de Graeber, me parece que el valor tiene algo que decir también sobre otra forma de acción humana creativa que le interesaba mucho a Marx, la transformación social revolucionaria. Parecería que una tendencia consistente en este proceso ha sido la aparente objetivación de la capacidad de la agencia colectiva transformadora en el cuerpo y la voz de un líder, la potencia de una bandera o un botón de martillo y hoz. ¿En cuál medida es este proceso inevitable o saludable para nuestra práctica política transformadora? Si es inevitable, puede ser domesticada, puesto a trabajar por el manejo consciente de la objetivación de nuestros mejores deseos. Concluyo con el valor después del capitalismo. Todo eso es decir, y eso es un criterio tal vez personal, pero, que yo solo puedo imaginarme un postcapitalismo operando con algunas formas de valor. Si es posible imaginar organizando la producción, usando el trabajo abstracto como herramienta para la planificación del trabajo social,
complementado por un sistema de racionamiento y o limitado distribución libre que no se dependería de precios o sueldos. Sin embargo, la experiencia histórica indica que los retos informacionales y políticos de este tipo de planificación física son prohibitivos. Aunque avances en la computación podrían hacer factibles formas de cálculo que eran imposibles en los intentos previos de planificación socialista, estos mismos avances también han implicado la proliferación de productos que tienen que ser planificados, haciendo más complejo la tarea. Y al menos que se puede imaginar la coordinación de toda la producción por diálogos participativos que alguna gente plantea, pero me parece difícil de imaginar. Entonces estaríamos hablando de algún tipo de dominación tecnócrata, por lo menos. No deberíamos de ignorar las lecciones de las experiencias históricas de la planificación socialista. Una de las más importantes es la afirmación de que el valor solo existe en una totalidad, en un circuito, que incluye realización. La planificación socialista fue acosado constantemente por antivalor y devaluación, acopio de materias y fuerza de trabajo, montones de comida dejado a perder porque no pudo llegar donde se le necesitaba, etc. El problema principal que importunaba planificación socialista no fue falta de incentivos de trabajar, como la sabiduría popular suele decir, sino la dificultad de hacer llegar las materias necesitadas a la gente correcta en el momento adecuado y hacer nuevas inversiones compatibles con las necesidades sociales. La versión del valor que necesitamos para pensar concretamente sobre las posibilidades socialistas es la del circuito de volumen 2 de capital, más que lo de explotación del volumen 1. Si vale explorar la posibilidad de que los cambios técnicos que parecen estar cambiando las formas de producción de valor capitalista, potencialmente también cambian las formas de valor en el postcapitalismo. Sea que los robots, impresoras 3D y inteligencia artificial presentan la posibilidad de terminar con el trabajo no deseable y la escasez material, y de establecer nuevas formas de colaboración libre, o producción asociada mediada por computadoras. La visión es atractiva, pero también merece escepticismo, tomando en cuenta la cantidad de trabajo no deseable, agotador, que sigue siendo central a nuestra economía mundial. Formas más evidentes en la periferia de la economía capitalista, y uno solo tiene que ir a ver los cargadores en el mercado San Roque, pero presentes en todas partes, y uno solo tiene... Silicon Valley, por ejemplo, está rodeado por trabajadores de campo migratorios cosechando fresas bajo las condiciones más duras. Y aún si podemos desarrollar unas formas de robot que pueden ocupar estas tareas más difíciles, me parece que siempre va a haber algún tipo de trabajo menos deseable o duro. Y eso también va a haber una discusión sobre qué es la necesidad y cuándo están satisfechos. En otras palabras, probablemente alguna forma de valor. Entonces, me parece que la pregunta es realmente cómo la producción del valor postcapitalista se podría combinar con un no valor postcapitalista. Podemos empezar con la desmercantilización, sobre todo de las mercancías ficticias llamadas por Polanyi las cosas como tierra, la fuerza del trabajo, el dinero. Mucha gente ahora está hablando de un
ingreso garantizado, un ingreso básico garantizado. Eso sí es un paso a la desmercantilización del trabajo. Pero una gran parte de este no valor postcapitalista, me parece, tendría que ser el trabajo dedicado a los procesos de planificación participativa. Y me parece importante que se ve como trabajo, aunque también se ve como un trabajo de no valor. Porque hay una tendencia, incluso en el mismo Marx, pero también entre muchas críticas del capitalismo, de verlo como un bien libre o la mera actualización del ser humano, digo reunirse para tomar decisiones colectivamente de manera horizontal. Pero cualquier persona que ha intentado hacer eso sabe que es una forma de trabajo. Ahora, me parece que esta forma de trabajo debería ser distinguido de las formas de objetivación de trabajo que se encuentra en las formas de valor. Entonces, me parece que un realismo esperanzador sobre las posibilidades del no valor postcapitalista significaría hacer campo para la imaginación también de formas de valor postcapitalista. Gracias. Bueno, buenos días con todos y todas. Primero quiero agradecer a CIESPAL por la invitación, Dani y Francisco, mis compañeros de CNED, por su trabajo para montar este evento con CIESPAL. Muchas gracias. Bueno, Estaba pensando anoche en cómo voy a presentar un paper sobre la teoría de valor en español en este contexto con nuestro querido David. Y bueno, como les verán, en mi paper voy a hablar de los sueños. En este momento no estoy seguro si estoy dentro de un sueño o una pesadilla, pero veamos pues. Bueno, como hemos visto en las discusiones de ayer, hay muchas interpretaciones de la teoría de valor y dudas alrededor de su capacidad de explicar las realidades sociales capitalistas actuales. Bueno, pues en mi presentación hoy voy a presentar un ejemplo desde mi acercamiento de teoría de valor, cómo podemos interactuar con los temas relacionados al capitalismo cognitivo. Mi ponencia está basada en las corrientes heterodoxas del marxismo, lo que han recuperado la teoría de valor por los tiempos actuales. Específicamente estoy hablando de una escuela en Argentina que se llama Ciencia como Crítica Práctica. Y además hay corrientes muy interesantes en Europa y Alemania, lo que tenía que ver con los debates del Estado y el trabajo. Mi punto central de esta ponencia, o lo que voy a argumentar, es que el tiempo de trabajo socialmente necesario no es una categoría de medida, sino una de la lucha de la clase. Además voy a argumentar que la tesis del trabajo inmaterial es una abstracción vacía, mientras que la categoría del Marx del trabajo es una abstracción real. Digo abstracción real porque es como el trabajo se mueve a través de su propia lógica expansiva, la producción de plusvalía. Finalmente voy a hablar de un caso específico, pensando en las relaciones del trabajo dentro de una pequeña capital de tecnología. Y espero que con este ejemplo puedo mostrar cómo el tiempo de trabajo socialmente necesario es una categoría de lucha de clases. Bueno, a mi modo de ver,
la teoría del valor de Marx solo se puede ser comprendido a la luz de los tres tomos de Capital, es decir, la forma mercantil de la producción, tomo 1, el circuito general de capital y intercambio, 2, o la moción de capital, y la distribución a través de la formación de los precios de producción, 3. Obviamente no voy a hablar de estos tres tomos en este 25 minutos que me quedo, pero quiero aclarar que hay las herramientas dentro de la obra de Marx por un método para pensar en valor hoy en día. Voy simplemente en la parte teórica voy a plantear algunos detalles sobre las relaciones de clases y la producción de valor. El modo en que la sociedad organiza la producción de su vida toma la forma concreta de las relaciones sociales de producción. Lo primero que resalta el trabajo social en el modo de producción capitalista es la forma privada con que se realiza. Pues esa organización se resuelve necesariamente en una manera indirecta. En el modo de producción capitalista, la sociedad asigna su capacidad total de trabajo bajo las distintas formas concretas útiles necesarias para la vida social, mediante el cambio de mercancías. Es por eso Marx arrancó su análisis, que es muy famoso, con la forma elemental o celular, la mercancía. Y cito Marx: la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. Por eso, nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Bueno, desde este punto de partida en Capital, Marx se desarrolla la forma históricamente específica adoptada por la producción de la riqueza social bajo el capitalismo. En cualquier sociedad, el objeto de la producción es valores de uso. En pocas palabras, son cosas útiles, tales como ropas, alimentos, vivienda, así como servicios útiles y materiales como educación y medicina. Por lo tanto, podemos decir que el aspecto de valor de uso de la mercancía es una abstracción general, una expresión transhistórica de la riqueza, que constituye el contenido material de la riqueza, cualquier sea la forma social. Sin embargo, como ya sabemos, el capitalismo es un sistema de producción no para uso directo, sino para el intercambio, y los productos que se intercambian no intercambian sobre la base de sus propiedades físicas, sino como equivalente de cantidades específicas de todas las demás mercancías. Y como el producto de la mano de obra humana, la mercancía es un valor de uso, sin embargo, su forma de aparición es el valor de cambio. Por ello, el valor de cambio es una abstracción determinada, es decir, específicamente social y histórica. Y fue el análisis de la forma del valor de cambio que permitió a Marx de descubrir un contenido distinguible a ella, la forma de valor. Entonces tenemos valor de uso, valor de cambio y la forma de valor. Mucha gente dejan de pensar y hablar la forma de valor, lo que es altamente importante. Como se muestra a continuación, la forma del valor es el atributo de la cambiabilidad general, cuya sustancia es el trabajo abstracto. Bueno, Marx en su obra afirmaba que su contribución original y crucial para la comprensión de economía política era la extensión del carácter dual de la mercancía hacia
la doble naturaleza del trabajo, su forma abstracta y concreta. Esta doble naturaleza se presenta, por un lado, como el gasto concreto del esfuerzo de trabajo humano y, por el otro, como la calidad abstracta y igualitaria de trabajo humano abstracto. El primero se determina cualitativamente en la creación de valores de uso y el último se determina cuantitativamente formando el valor de las mercancías. Pero bueno, no se trata de dos tipos de trabajo distintos, sino determinaciones distintas de un mismo objeto. Y bueno, Marx llama esta capacidad humana para trabajar la fuerza del trabajo. Y la mercantilización individual de la fuerza de trabajo en el capitalismo significa la producción de valores de uso debe ser valores usos sociales para satisfacer los deseos y necesidades de los demás. Como resultado, el trabajo solo cuenta como trabajo social en la medida en que se materializa como equivalente general, es decir, trabajo humano congelado en los productos. Sin embargo, el trabajo no postula como inmediatamente social y abstracto. Más bien, existe en una forma privada y independiente. Los seres humanos, como propietarios de la mercancía de fuerza de trabajo, sin cualquier otro medio de asegurar su reproducción material, deben vender su fuerza de trabajo a los capitales individuales. Esta articulación social, la forma privada tomada por el trabajo social, es la característica fundamental o la razón por qué los seres humanos deben producir valor en su relación social con los demás. Pues esto nos lleva más específicamente a la categoría de tiempo de trabajo socialmente necesario. La ley reguladora que se internaliza la relación de clase fundamental en la sociedad capitalista. La magnitud de trabajo abstracto congelado en la mercancía se determina por este trabajo socialmente necesario. Y la relación entre el trabajo necesario, es decir, el tiempo para producir las necesidades para la vida, para su autorreproducción, y el trabajo encima de esta magnitud, se forma el antagonismo de clase entre capital y trabajo. Entonces, la plusvalía es la categoría cualitativa que se expresa la diferencia entre dos magnitudes. El valor producido por un determinado gasto de fuerza de trabajo y el valor de esta fuerza de trabajo. Esta última magnitud, expresada en el precio pagado en salarios, debe ser consistentemente menor que el valor la fuerza del trabajo. Así que el capital se puede apropiar la diferencia como plusvalía. Esto es la característica peculiar de la fuerza de trabajo. Es el único valor de uso que en realidad produce valor. Por lo tanto, el capital siempre está tratando de bajar el precio o incrementar su productividad. Y los trabajadores luchan por este valor en sí. Pues, en este como resumen, yo diría que el categoría, el tiempo social necesario, no es una categoría normativa ni una medida directa, sino una expresión de las luchas entre capital y trabajo. Y obviamente, a este nivel de abstracción, parece que hoy en día no hay la capacidad de pensar en este método para leer la realidad cotidiana. Y por eso tal vez esta lectura parece un poco anacrónico para los teoristas del capitalismo cognitivo. Como ellos han argumentado, ahora estamos supuestamente en una fase cualitativamente nueva del capitalismo,
que está siendo transformada por las nuevas formas de producción de conocimiento, más allá las formas del Fordismo y post-Fordismo del capitalismo industrial. La capacidad de los trabajadores para apropiarse el aspecto cognitivo del trabajo ha cambiado este equilibrio de poder lejos de capital y hacia el trabajo. Entonces estamos hablando de un cambio fundamental en la ontología del trabajo, donde hay la capacidad por trabajadores de luchar. El trabajo cognitivo, que se produce el conocimiento, se define a través de cooperación, comunicación, que ahora supuestamente es la forma de trabajo hegemónica o hegemónico. Debido a que los productos básicos cognitivos tienen reproducibilidad sin costo, en otras palabras son inmateriales, esto choque con la definición del valor como forma necesaria de expresión de trabajo abstracto objetivado en las mercancías. Entonces hay un enfrentamiento frontal a los principios del marco total de Marx. El capital, por lo tanto, más que el sujeto alienado del proceso de la vida, se considera cada vez más parasitaria, porque se puede apropiar el excedente producido por los trabajadores a través de los derechos de propiedad intelectual, así creando escasez artificialmente. Y esto significa que la forma de valor se ve ahora como artificialmente impuestas encima los valores de uso. Es decir, necesitamos formas jurídicas para asegurar la ley de valor. Bueno, dentro de estas afirmaciones, creo que hay algunas tensiones. Entonces, en la siguiente anécdota, quiero demostrar cómo la teoría del valor puede ayudarnos en pensar las peculiaridades del trabajo cognitivo. Así como 4 años, encontré un ensayo escrito por un trabajador del conocimiento. Él es un desarrollador del web, que se escribe el código y todas las cosas que no se ven después o detrás el web browser. Y él trabaja en una pequeña capital de tecnología. Este ensayo fue publicado en una revista comunista o teoría comunista que se llama EndNotes, dentro de una edición especial llamada Miseria y la forma de valor. Les recomiendo que te busquen en el internet EndNotes. Es una fuente muy rica por pensamientos, debates heterodoxos marxistas. Creo que este caso es muy interesante y valioso y que nos permitirá reflexionar sobre la teoría del valor dentro del llamado capitalismo cognitivo. Este trabajador habla sobre un momento en el que está flotando entre el estado del sueño y de la conciencia, donde se puede tomar conciencia del contenido de sus sueños, justo antes que se despertar, antes que despertamos, hay pensamiento dentro de su cabeza que en este momento se dio cuenta que estaba soñando en código. Obviamente, soñando sobre su trabajo es una cosa común para todo el mundo, o tal vez una pesadilla si está trabajando en algunos lugares aquí. No aquí especialmente se espalda, pero aquí en el mundo del capitalismo. Obviamente, pero soñando dentro de la lógica de su trabajo sugiere algo más profundo, en particular cuando la lógica particular que se utiliza en el trabajo parece estar convirtiéndose en la lógica predeterminada a través de lo que piensa. Es decir, está cambiando la conciencia en cómo se piensa. Bueno, dentro de este pequeño capital de tecnología hay una división de trabajo
entre la gente de los negocios y los técnicos. Y esto es una fuente de conflicto entre dos formas de trabajar. Los técnicos, que son la fuente del conocimiento, y la gente de los negocios, que hacen seguro que el conocimiento se traduce con la mayor eficiencia posible en fines comerciales. De este modo, los técnicos, dicen el trabajador, viven solo parcialmente en la visión del mundo capital productivo, donde el negocio y sus necesidades son vistos como una externalidad parasitaria impuesta encima del valor de uso de su trabajo. Los techies dicen que están comprometidos a una suerte normatividad de trabajo, es decir, no solo haciendo el trabajo correcto en un sentido técnico, sino también tratando de proporcionar la mejor experiencia de usuario que fomenta el valor de uso o que apoya el libre flujo de información. Pues en este caso, la lucha se radica entre el valor de uso y el valor del cambio de producto. Y esta fricción, dice el trabajador, es parte de un mundo extraño donde el orgullo técnica se opone las propias reglas de capital. A mí lo que es interesante aquí es la contradicción entre el personal técnico, los techies, los thought workers, trabajo de conocimiento, y su tensión es algo productivo por capital. Es decir, la presión de valorizar capital se disciplina ambos lados de división de trabajo dentro de este pequeño capital. La forma de la lucha de clases llevada a cabo por los técnicos en contra de las personas de negocios son una parte integral del movimiento de capital. Y cito, si los programadores son una vanguardia en la producción de nuevo valor de uso, de trabajo colaborativo, de libertad de información, es porque todas las cosas que ellos se plantean son necesarias para el movimiento de capital. Pues la normatividad sistemática de nuestro trabajo es meramente una universalización de la propia lógica del capital. Y en este caso, él habló específicamente cómo y por qué el código abierto se vuelve dominante o se vuelve una forma de regulación dentro del sector. Cuando search engines, buscadores en el web como Firefox, con su código abierto, fueron mucho más eficientes y mucho más usados, mucho más rápidos que Microsoft y su Internet Explorer, que tenía su código bloqueado, privado. Entonces, el mismo lucha por código abierto fue una forma también para incrementar y mejorar la productividad de este trabajo de conocimiento. Bueno, lo que es muy interesante en este caso es que, aunque hay luchas dentro del lugar de trabajo, este trabajador de conocimiento, su producción no se limita al lugar de trabajo, y soñando en código que se convirtió en una manera de resolver problemas que se enfrentó durante el día. Esto se lleva a cabo el trabajo real durante el sueño, no como algo ontológicamente previo o fuera de su capacidad productiva, sino trabajo real por capital. Y si estamos desmontando las paredes entre el lugar de trabajo y el lugar de vida, estamos tal vez viendo una lógica instrumental abstracto del capitalismo de alta tecnología subsumido por el poder abstracto alienado de valor. Así que pensando en la definición clásica que explicó arriba, entre trabajo necesario y plus trabajo,
podemos ver cómo formas peculiares dentro de capitales están creando condiciones sociales necesarias en 24 horas de trabajo de este trabajador. Esto puede ser visto como lo que Jean ha llamado intensification virtual, o la intensificación virtual de trabajo, donde el valor se produce a través del aumento de la complejidad y productividad del trabajo de conocimiento. Por lo tanto, a pesar de que está ocurriendo fuera de los límites del lugar de trabajo, incluso la conciencia directa se convierte en trabajo socialmente necesario, en la medida en que fue necesario para su trabajo cotidiano. Esto es lo que yo llamaría la tendencia hacia la subsunción total del trabajo a capital, transformando las mismas estructuras del pensamiento. Pero bueno, obviamente esto es un ejemplo de la vida de un trabajador de conocimiento dentro de un capital individual, y sabemos que el teoría del valor es para entender mucho más allá los individuos y los capitales aislados. Estoy pensando en las formas de competición, la formación de producción entre sectores. Pero voy a dejar cosas más técnicas a un lado y enfocarme para acabar en por qué el trabajo socialmente necesario es una forma de lucha de clases. Y políticamente tenemos que tener cuidado con la idea que el valor de los trabajadores de conocimiento está inconmensurable, sin límites, el producto de colaboración entre ellos, porque estas formas de trabajo son también una manera en donde capital se puede disciplinar el trabajo. Estoy pensando en los lugares de Google, donde hay camas de dormir, bebidas gratis, instalaciones de deportes, donde realmente se han creado un ambiente donde no está pensando que está trabajando, sino yo autoestima como abstractamente libre. Pero también esto puede crear competencia entre ellos. Y esto no es un momento en donde no está pensando en trabajo, sino específicamente es que se hacen pensar más en su trabajo. Entonces, bebiendo o jugando fútbol se vuelve una forma de capital o producción por capital cuando está pensando en su trabajo de conocimiento. Y como Cafensis ha argumentado, esto es un caso donde los intentos de capital para medir, controlar y cuantificar el trabajo inmaterial se vuelve más complejo y innovadora. Finalmente voy a acabar con un ejemplo más empírico. Tengo un amigo mío que es el desarrollador del web. Él es autónomo y solía trabajar en casa por bajar sus costos. Pero hace 2 años decidió a trabajar en algunos de esos workspaces en Londres para fomentar, crear colaboración, comunicación bajo la ideología mainstream de la economía del conocimiento. Para un escritorio nomás se paga casi $1,000 por mes. Y sí, aumentó la base de sus clientes y sus ganancias. Pero pagando la renta significaría que él tenía que trabajar más horas trabajando fin de semana. Entonces yo veo que aquí tenemos un ejemplo donde podemos pensar en la renta interactuando con trabajo de conocimiento, no como una alternativa de plusvalor, sino otra forma de intensificar y explotar nuevas formas de trabajo. Bueno, muchas gracias.
Buen día con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación. Un poco en la tónica que ha tenido el panel, yo voy a intentar algunas reflexiones que se conectan mucho con lo que han dicho Jeremy y Thomas. De hecho, me facilita mucho el trabajo porque ya han explicado toda esa cosa densa que es la teoría del valor en Marx. Entonces yo más bien voy a partir de ahí para plantear algunas cuestiones. Lo que les voy a proponer, digamos, aborda 3 puntos básicos que voy a desarrollar, que apenas están esbozados un poco, digamos, de mi reflexión y que más bien pretendo poner a discusión. Partiendo de una crítica esta que me parece que ha sido el punto ideológico más poderoso en contra del marxismo, en toda esta contrarrevolución teórica que vivimos desde hace unos 40 años, ha sido esta idea de la desmaterialización de la economía, ¿no? Esto lo tomaré como punto de partida para más bien tratar de darle una vuelta dialéctica, aunque suene pretencioso, a eso en relación a cómo explicar esa tendencia ideológica que ha dominado las ciencias sociales, la política, la filosofía, cómo explicarla desde el análisis que la teoría de Marx nos puede permitir sobre las características peculiares que el capitalismo contemporáneo, o capitalismo tardío, como se le dice también, tendría. Y finalmente, y creo que esto pretendo al menos que sea lo más importante, mirar cuál es el campo de saber que podría ser el más dominante, el hegemónico en la construcción de conocimiento sobre estas condiciones en las que el capitalismo contemporáneo funciona. Digamos, para mí un poco la discusión ahí va en que creo que es del campo de la sociología, un campo privilegiado, y que de lo que se trataría es de hacer una crítica del saber sociológico. Bueno, entonces entremos en materia. Primero, sobre esto de la noción ideológica de la desmaterialización de la vida social. Voy a empezar con algo que oí ayer. Bueno, ayer oí cosas bastante extrañas. Una que me llamó mucho la atención fue aquella de que las metáforas del siglo XIX eran metáforas muy mecánicas. Yo inmediatamente, claro, era además una alusión a Marx. Marx es un mecanicista, Marx es un ilustrado, Marx está atrapado en ese pensamiento. Y yo inmediatamente recordé esta famosa metáfora que utiliza Marshall Berman en su conocido libro, extraída del Manifiesto del Partido Comunista, en la que Marx y Engels describen que el carácter del mundo burgués, del mundo capitalista, es convertir hacer esa cosa de que todo lo sólido se desvanezca en el aire. Es decir, me parece que además eso tiene mucho que ver precisamente, si uno piensa en todo lo que ya se ha discutido sobre la teoría del valor, tiene mucho que ver con esta compleja lógica que tiene de funcionamiento el valor capitalista de materializar y desmaterializar, ¿no? Es decir, de esta necesidad dialéctica de objetivar y desobjetivar, moverse inmaterialmente y al mismo tiempo materializar, que digo, tanto Thomas como Jeremy creo que ya lo han explicado bastante bien. Ahora, ¿por qué? A mi modo de ver, digo, no se puede hacer toda una discusión de eso, es decir, es un campo muy grande, este que ha sido el campo construido a partir de esta idea de la desmaterialización de la economía como uno de los puntales fuertes para la crítica a la teoría de Marx. Eso ha influido desde la filosofía hasta las teorías de la comunicación, es evidente. Digo, igual, en mucho de lo que vimos ayer pudimos ver la enorme influencia que eso tiene. Ahora, ¿por qué? Digamos, ¿cuál me parece que es el modo de entender esta imposición hegemónica de esta perspectiva? Es que Marx decía, ya no recuerdo bien ni dónde, pero él decía esto de que con la teoría del plusvalor, Marx le había dado el golpe teórico de muerte a la burguesía, ¿no? O sea, porque él veía ahí la posibilidad de que eso iba a constituir la vía de la transformación del mundo capitalista hacia la sociedad comunista. Por tanto, o sea, golpear la teoría del valor, que es el sustrato básico sobre el cual se fundamenta la teoría del plusvalor, golpear la teoría del plusvalor es el mejor mecanismo para tratar de deslegitimar al marxismo como un conocimiento válido frente a la realidad del mundo capitalista. Digamos, los mecanismos de golpearlo no son necesariamente siempre los más indicados. Usualmente hay una serie de procesos de reduccionismos y de lecturas equivocadas de la teoría del valor, como suponer, por ejemplo, y esto es algo que yo quisiera subrayar mucho, suponer que lo de Marx es una teoría económica y olvidarse que esa clave que tiene el subtítulo del Capital, de que es una crítica de la economía política.
Marx no está haciendo una economía económica, una teoría económica, Marx está haciendo una teoría crítica sobre la totalidad de la vida capitalista. Y por tanto, y digamos, de acuerdo a cómo entiende Marx que debe entenderse toda forma de vida social, es necesario poner la crítica en la reproducción material de la vida social. Pero, ojo, Marx usa reproducción, de hecho es una de las categorías que prefiere: producción general, reproducción material de la vida social, producción social general, y la contrapone a la noción que los economistas políticos del siglo XIX tenían de economía, porque Marx sabía claramente que esa era una mirada reduccionista de la vida material de las sociedades. O sea, el economicista no es Marx, son sus críticos, que reducen e interpretan a Marx en clave estrictamente economicista. Bien, entonces me parece que, digo, en términos políticos no hay que perder de vista que el campo teórico, el campo de la ciencia, es también un campo de disputa ideológico-política. Esto lo sabía muy bien Marx, y quisiera un poco cerrar esta primera idea con eso. Marx, al final de cuentas, está haciendo la teoría que construye, no porque quería obtener una beca, quería obtener un PhD, quería escribir en una revista indexada, eso que está tan de moda ahora en el Ecuador, sino que para Marx era importante construir un conocimiento teórico para hacer la revolución, y eso no hay que perderlo de vista. Por eso Marx, en rigor, nunca fue un académico, no estuvo en el mundo académico, no estuvo en las universidades, y eso no se debe perder de vista. Es decir, Marx pensaba que entender bien la realidad del mundo capitalista era importante para poder transformar el mundo capitalista, ¿no? Evidentemente no desde una visión tampoco teoricista, ¿no? Es decir, esta cosa de la teoría se junta al proceso real de la vida y de la lucha de clases, efectivamente, que es el que va a conducir esa dinámica política. Por tanto, como digo, cualquier disputa teórica en ese plano se vuelve también una disputa política. Marx lo sabía muy bien y por eso se enfocó su crítica en lo que para él era el discurso más avanzado de la burguesía de esa época, que era el discurso de la economía política. Bien, una cuestión final sobre esto que también me parece que es importante tener en cuenta, bueno, más allá de que hay que leer en profundidad para criticarlo inclusive en profundidad y con rigor a Marx. El otro asunto que se suele olvidar mucho es esa idea de que se cree que ayer se lo repitió hasta la saciedad, se cree que Marx hizo una teoría del capitalismo industrial del siglo XIX, ¿sí? Que es una confusión muy común cuando no hay una aproximación suficientemente sostenida a la teoría de Marx. Bueno, le pasaba a Foucault, por ejemplo, ¿no? Foucault con esta idea de que Marx está como pez en el agua en el siglo XIX, digo, se le pasa a un tipo como Foucault, ¿no? Es decir, lo que se sabe es que no tenía una aproximación muy fuerte al capital, sobre todo, y es evidente que ahí redujo y hizo eso, meter a Marx junto con los economistas políticos en lo que él llamaba la episteme moderna del siglo XIX, ¿no? Pero Marx no hace eso se ha repetido hasta la sociedad, David Harvey lo ha hecho, algunos otros teóricos marxistas lo han hecho. Marx hace una abstracción que en el Capital, sobre todo en el volumen 1, en el que está tratando de explicar los fundamentos básicos sobre los que se ordena la vida capitalista. Es decir, Marx no está pensando en el capital del siglo XIX solamente, le sirve como referencia, el más avanzado del capitalismo inglés del siglo XIX, pero está haciendo una serie de abstracciones. Recuerden, por ejemplo, el supuesto teórico básico del libro 1, que es suponer que la ley del valor funciona, es decir, que funciona sin ninguna distorsión. Está pensando en una sociedad capitalista en donde el mercado funciona perfectamente bien, en donde el aparato técnico capitalista funciona perfectamente bien, en donde no hay sobreexplotación, donde el salario que se le paga al trabajador es, entre comillas, justo, en esa noción que Marx criticaba tanto en la crítica al programa de Gotha, de que eso no es una categoría económica, pero se está cumpliendo la ley del valor, se le está pagando el valor de la fuerza de trabajo, y ahí, a pesar de eso, hay explotación, pauperización y todo lo que describe Marx en el volumen 1. Entonces no hay que perder de vista que está construyendo esto que, como ha dicho David Harvey, es algo así como la utopía del capital. Es decir, y ahí puedo pasar con ello al segundo punto, Marx está describiendo cómo sería la sociedad capitalista perfecta, la sociedad del capitalismo funcionando a plenitud, funcionando con todos sus componentes sin ningún tipo de distorsión, ¿sí? De ahí la genialidad de Marx, es decir, les está tomando el guante a los economistas políticos diciéndoles, ya, perfecto, o sea, ustedes quieren libre mercado, entonces imaginemos cómo sería el capitalismo con libre mercado, con ley del valor funcionando a plenitud. Y ahí construye la crítica de la economía política, ¿no? Entonces, bien, por esa razón creo que quizá una de las cuestiones más ideológicas en el sentido marxista, es decir, una de las cuestiones más fuertemente encubridoras de las contradicciones sociales, es suponer que estamos viviendo la época de la desmaterialización de la economía y el fin de la teoría del valor.
Es decir, porque si esta es una época que se aproxima más a lo que Marx describió como la utopía del capital, tendría que pensarse más bien como que lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Es decir, hay un cumplimiento radical de la ley del valor como sustrato, digamos, un cumplimiento siempre con las distorsiones concretas que se puede ver, un cumplimiento de eso como sustrato para la explotación del plusvalor y para el control de la vida y de la reproducción de la vida humana por parte del capital. Entonces, casi olvido algo que es importante de señalar. Además, ha habido esfuerzos al interior del marxismo que tratan de mostrar que hay una falacia teórica en aquello de la desmaterialización. Y voy a citar solo uno, hay varios. Voy a citar solo uno, porque también fue mencionado ayer, que es el caso del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Él tiene un trabajo profundo de interpretación sobre cuál es la relación, en este intento que hace él de vincular la teoría marxista con los avances de la semiótica y la lingüística. Él va a concluir con una cosa, no puedo extenderme mucho en eso, pero me parece que es importante para la gente que está queriendo pensar eso, tener en cuenta esta constatación, esta conclusión a la que llega Echeverría en sus trabajos sobre esto. Él dice, no se puede separar los procesos de producción y significación, es decir, son un solo proceso, es decir, son un proceso simultáneo. Porque separarlo supone reproducir, bueno, eso no lo dice Echeverría, lo digo yo, separarlo supone caer en la idea que muchas veces es fuertemente ideológica, de que efectivamente existe una cosa como el trabajo intelectual, que es inmaterial, que no tiene ninguna materialización posible, y el trabajo material, que es el físico, no sé qué. Ahí hay hasta prejuicios de clase. Es decir, hay la idea de que el trabajo material e intelectual es un trabajo, en la lógica romanticista del siglo XIX, ¿no? Es un trabajo del espíritu, es un trabajo de la mente solamente liberada del cuerpo, ¿no? Mientras el trabajo físico es el del obrero, campesino, que no piensa, que no tiene trabajo intelectual. Lo uno y lo otro está fundado en un prejuicio de clase. O sea, el prejuicio de clase de que en el obrero no hay labor intelectual y de que en el intelectual no hay labor física. Es decir, todo, digamos, para quienes, yo no soy tan académico, pero si son más académicos saben lo agotador que puede ser ponerse a escribir un paper. ¿Sí? No estás haciendo mucho movimiento, pero terminas físicamente muerto. Es decir, es así de sencillo. Echeverría cuando hace esta reflexión, tiene una cuestión que me parece súper interesante, cuando él dice, justamente porque lo que él está intentando, voy a volver sobre esto más adelante, lo que él está intentando es una crítica a la lingüística y a la semiótica. Y claro, lo que dice es, inclusive algo que parece tan inmaterial como el lenguaje, la misma semiótica, la misma lingüística han mostrado que tiene una base material ineludible. O sea, es necesario el cuerpo físico para empezar, ¿no? Es decir, es necesario el cuerpo y el organismo vivo como tal que está produciendo sonidos, y es necesario un canal y todo eso que los lingüistas y los semiólogos lo saben bastante bien. Entonces, desde esa perspectiva, seguir insistiendo en la división esta es absolutamente ideológico y es absolutamente falaz en términos teóricos. Hay otros trabajos, hay uno de los discípulos de George Lucas, que para quienes estén entrampados un poco en eso les recomiendo ver, George Marcus, que también sostiene esta vinculación entre producción y significación como un solo proceso, ¿sí? También en relación a la crítica a los marxismos simplistas y vulgares, por supuesto, es decir, la producción no es solo un proceso mecánico donde no entran elementos simbólicos, donde no entran elementos de significación, por supuesto, pero no se los puede separar. Bien, con toda esta discusión inicial, digamos, paso un poco al segundo punto, ¿cómo poder entender lo actual? O sea, digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo actual desde la perspectiva marxista que nos lleva a creer que habría algo así como una desmaterialización de la economía? De la vida social, perdón, no solo de la economía. A ver, me parece que ahí lo que hay que tener en cuenta es que yo diría que estaríamos viviendo algo así como la paradoja que podemos encontrar en Marx sobre lo que supone el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? O sea, Marx, ya con el conocido pasaje que se ha citado tanto, desde los Grundrisse, y después en el Capital retornará varias veces también, y bueno, después lo mencionaré en sus escritos políticos finales. Marx está mostrando esto de ¿qué es la forma concreta en la que Marx piensa lo que deja esbozado en el manifiesto, aquello de que el capitalismo genera las propias condiciones de su destrucción, ¿no? Claro, Marx está mostrando con esta idea de, en algún momento, que es tan retomada y a veces creo yo que no, o sea, digamos, a mi modo de ver un poco distorsionada por teóricos como Negri y Hart,
esta idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas va a generar la automatización de la producción capitalista, ¿no? Me parece que es necesario leer bien un poco a qué se está refiriendo Marx en esto, a partir de todo lo que se ha dicho. Estamos hablando de el capitalismo crea una particularidad, una particular forma de organizar el trabajo social, que podría denominarse como algo así como la universalización del trabajo socializado. Es decir, el trabajo que se desarrolla en el mundo capitalista es un trabajo tremendamente cooperativo, esta idea que Marx tiene del trabajador colectivo, ¿no? de que integra, es decir, no es ninguna novedad aquello de que hay formas de trabajo cooperativo. El capitalismo desde sus inicios lo que va a hacer es precisamente impulsar poderosamente el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo no solo entre, como mencionaba Thomas, no solo entre los técnicos de Google, no, el trabajo cooperativo entre el obrero que está fabricando estas computadoras que tenemos varios de nosotros y el técnico que está en Silicon Valley generando los programas. De eso estamos hablando, es decir, el capitalismo progresivamente habría ido construyendo cada vez formas, es la gran transformación que opera el capitalismo en la organización técnica del trabajo, es decir, volverlo poderosamente cooperativo. Lo cual, además, dicho sea de paso, es una de las poderosas críticas de Marx a la economía política y a toda esa ideología del individualismo y de la producción individual, que, por lo que yo he visto, debo reconocer que no soy un especialista ni he visto mucho de esto, pero por lo que yo he visto en esta idea del trabajo inmaterial y no sé qué, hay cierta cuestión presente de esto, de que son trabajos individualizados y es trabajo individual y no sé qué. Eso es muy caro para la ideología liberal y para la economía política y para la ideología burguesa, ¿no? Esta idea de que el trabajo individual está por sobre el trabajo colectivo. Marx, cuando muestra este proceso, que sobre todo cuando muestra esto de qué significó para el capitalismo ir del taller artesanal a la gran industria, ¿sí? Lo que está mostrando es cómo el capitalismo es todo lo contrario a eso, o sea, es todo lo contrario, eso es pura ideología, o sea, lo de los trabajos individuales es pura ideología. Lo que está desarrollando el capitalismo es la capacidad enorme, cada vez más grande, cada vez más fuerte, de construir una fuerza productiva conjunta a partir de la integración de los trabajos individuales. Es decir, esta idea del trabajador colectivo es la que estaría en juego ahí. Ahora bien, si uno vincula eso a la idea de la subsunción real, o sea, digo, tampoco hay mucho tiempo para detenerse a explicar mucho eso, pero lo que significaría la subsunción real es la definitiva posibilidad de construir una estructura productiva capitalista, o sea, no solo el control del mercado, no solo el control de formas de producción no capitalistas que se articulan a la acumulación capitalista o a la reproducción capitalista, sino una forma propia de organización técnica de carácter planetaria que funciona a partir de la forma del control técnico del capital sobre el trabajo, ¿sí? Además, la técnica capitalista es eficiente, digamos, busca esa eficiencia, busca socializar más el trabajo porque eso permite el control en el campo de la técnica del capital hacia el trabajo. Entonces, el capitalismo contemporáneo sería el capitalismo que está gobernado por la subsunción real del capital al trabajo. Es decir, el capital controla ya esto que me pareció tan interesante, igual que lo citaba Thomas, esto de esta expresión, no sé si quisiéramos tomar algo de lenguaje psicoanalítico, esta expresión casi sintomática de que en los sueños, yo creo que eso no les pasa solo a los programadores de Google, ¿no? Nos pasa a muchos, eso de que en los sueños estás pensando en el trabajo, ¿sí? Es esto, la subsunción real o la subsunción total, como le llamaba Thomas, supondría ya una introducción de la forma capitalista en los espacios más pequeños de la reproducción de la vida humana. Digamos, así es como habría que verlo. ¿A través de qué? Precisamente a través del control del trabajo, con todas las redes complejas y con todo lo que eso pueda significar, pero esta sería la forma de la subsunción real, es decir, esta colonización de cualquier forma de relación con el mundo material que tenemos los seres humanos. Es decir, ahí yo brevemente diría, o sea, si uno piensa en países como el nuestro, cómo eran las casas de los abuelos, digamos, y uno podía entrar a la casa y veía que la presencia del capital no era muy fuerte, por decirlo así, ¿no? Es decir, por ahí estaba la televisión, lo que sea, había mucho de los objetos con los que estábamos relacionados eran objetos que venían de formas de producción no capitalistas. Si uno mira cualquier casa actual, además con los últimos 10 años de boom revolucionario ciudadano, eso es prácticamente imposible.
O sea, todos los objetos responden a la estructura de producción del capitalismo, con todos los encadenamientos que eso supone, desde el supermercado al que vamos a comprar hasta las fábricas que están en China o en cualquier otro lado del mundo fabricando eso. Cuando hablamos de la subsunción real o total, como decía Tomás, me parece que deberíamos pensar en esto. Es decir, hay una subordinación de las posibilidades de la reproducción de la vida humana a la reproducción del capital. Ahora, digamos, tenemos esta posibilidad, pero es curioso porque ahí Marx tiene una ambigüedad aparente, digamos, ¿no? Porque Marx suponía al final que este desarrollo de las fuerzas productivas, que está basado en esta universalización del trabajo socializado, hace posible o crea, o digamos, esa es la forma concreta en que están dadas las condiciones para la posibilidad de la revolución comunista. ¿Por qué? Porque, digamos, ahí de lo que se trataría es de liberar esas fuerzas de las relaciones de producción capitalísticas que terminan convirtiendo a ese desarrollo técnico, más bien antes que en una posibilidad liberadora, más bien en una posibilidad esclavizadora, alienante, enajenante, que es lo que hace realmente el capitalismo con la técnica. Entonces, para Marx, ahí estaban las condiciones materiales, es decir, por eso para Marx este descubrimiento es tan importante, porque además es lo que le diferencia a cualquier forma de comunismo utópico, de socialismo utópico y demás, porque la idea era encontrar una explicación concreta, conceptual, para algunos científica, de qué es lo que estaba creando las condiciones reales para una nueva sociedad. Es decir, si el trabajo ya está socializado de manera universal, no habría otra cosa, digo, lo estoy simplificando muchísimo por supuesto, pero no habría otra cosa que liberar las relaciones sociales de producción, porque ya la forma de producción es comunitaria, más o menos eso. Ahora bien, la aparente contradicción está en, si tenemos eso, del otro lado, el problema es que este control sobre la vida, sobre las, ya, como digo, las dimensiones y las esferas más pequeñas de la vida humana, nos trae consigo el otro fenómeno que la expansión capitalista provoca, que también ya lo he mencionado, ayer lo mencionaba David Harvey, hoy día también Jeremy y Thomas lo han mencionado, que es el problema de la enajenación. Enajenación o alienación, que es como también se lo suele traducir al español. Es decir, esta incapacidad de recuperar la soberanía con ese mundo de la técnica y de los objetos y demás que ha sido creado, ¿sí? Y que genera una serie de reacciones de orden político, de orden vinculado con las relaciones sociales, vinculado con la producción de significaciones, etcétera, etcétera, que tiende a convertirse en la mejor forma de la dominación hegemónica del mundo capitalista. Es decir, la enajenación genera aquello que Lukács llamaba la cosificación, es decir, esto de que nosotros en nuestras prácticas concretas, en nuestras representaciones, en nuestro mundo humano, en el cuerpo inclusive, terminaríamos reproduciendo las dinámicas que favorecen la reproducción capitalista. Es decir, a mayor expansión del capital, un poco la paradoja que quiero señalar es esa, a mayor expansión del capital se producen las dos cosas, se crean las condiciones objetivas, digámoslo así, en un lenguaje un poco más bien tradicional, las condiciones objetivas que son el trabajo socializado como base de la organización de la vida social, pero a la vez también se van desarrollando las condiciones subjetivas que en cambio legitiman el orden capitalista. ¿Sí? Es aquello de la enajenación, subjetivo siempre en el sentido de Marx, ¿no? Lejos de cualquier mirada fenomenológica, girolingüística o cualquiera de esas cosas. Entonces me parece que ahí está esta aparente contradicción. Ahora, ¿por qué digo aparente? Porque Marx lo sabía muy bien, y aunque esto no, yo pienso que no es muy sistemático en su pensamiento, pero claro, Marx no era un estructuralista, ¿no? O sea, no tenía que ver con esas interpretaciones que creían que, entonces, y que están presentes inclusive hasta ahora en la discusión en el campo del marxismo, de que, no, entonces si se desarrollan las fuerzas productivas, bueno, entonces sentémonos y sigamos esperando que las fuerzas productivas solitas vayan llevándonos al comunismo, ¿no? Las lecturas que tuvieron desde los reformistas y socialdemócratas de los años 20, por ejemplo. Ahí es donde está la importancia de por qué hacer teoría, por qué hacer toda esta discusión. Para Marx, la posibilidad de eso implica una intervención política, y es donde la lucha de clases entra como un concepto clave para entender cómo se revierte esa aparente paradoja. O sea, solo la intervención política podría, o sea, la intervención política que haría que las relaciones sociales de producción dejen de convertir a esa técnica que el propio capitalismo ha creado en una técnica destructiva, y puedan más bien permitir la emancipación humana, esto de la superación de la escasez, como dice también Bolívar Echeverría recordando a Sartre, etcétera, es a partir de la intervención política. ¿Qué significa la intervención política? La revolución política, la revolución social impulsada por los trabajadores. Ahora bien, eso nos pone en cambio frente a en qué medida es posible esa intervención política
frente al fenómeno de la enajenación, que a mi modo de ver es una de las cosas que a mí me aterra y me pone a veces muy pesimista sobre lo que pueda pasar en el mundo, pero creo que es uno de los temas cruciales de la discusión política para cualquier proyecto que se piense seriamente como un proyecto anticapitalista, ¿sí? Es decir, que supone recuperar esta discusión, al final de cuentas. Es decir, creo que además, y en la región lo estamos viendo, cualquier proyecto que se piense como un proyecto anticapitalista, pero que no afronte este problema, no le va a hacer mella al capitalismo. O sea, vamos a tener yacha, y no va a pasar nada más. O sea, vamos a tener algo así como comunismo cognitivo, será el nombre, o algo así, y no vamos a pasar de ahí. Es decir, volver sobre esto es sumamente importante. ¿Y por qué? Recupero ahí otra vez al que yo creo que es uno de los marxistas a los que hay que mirar con mucho detenimiento, que es a Georg Lukács, respecto de esta pregunta, o sea, es decir, ¿por qué al final de cuentas, que es un poco la pregunta que anima, digamos, su famoso texto sobre la historia y conciencia de clase? Lukács se está preguntando, y esto es por lo que está viendo además, ¿por qué no ocurre la revolución? Es decir, si ya las condiciones objetivas están, si ya el desarrollo de las fuerzas productivas lo permitiría, ¿por qué no ocurre la revolución proletaria? ¿Sí? Su respuesta tiene que ver precisamente con el hecho de que lo que impide eso es la enajenación. Es decir, el obrero puede estar inclusive consciente de la explotación, pero al pensar, lo que decía Jeremy también, al pensar que el capitalismo tiene que ser comprendido en su totalidad, es decir, y tiene que ser comprendido, lo decía Thomas también, es decir, tiene que ser comprendido en toda la dinámica que eso supone, la mercantilización de la vida y la ocupación, lo que digamos, si uno vincularía a Lukács a lo que yo les planteaba hace un momento, la ocupación del capital en las dimensiones de la reproducción más íntima de la vida humana supondría un problema crucial en términos de enajenación. Es decir, por más que estemos conscientes de la explotación, la enajenación nos va a llevar a reproducir prácticas en la vida cotidiana, etcétera, etcétera, que nos van a vincular a la reproducción y al proceso de realización del orden capital, de realización y reproducción del capitalismo y a la legitimación del orden capitalista. ¿Qué estaba viendo Lukács? Y esto me parece que es muy interesante para lo que políticamente está ocurriendo en América Latina además. Lukács estaba viendo el ascenso del fascismo. Es decir, y eso es lo que le preocupaba. O sea, ¿qué se está preguntando Lukács? Lukács se está preguntando cómo es que el proletariado no se convirtió en la base de la revolución comunista en Europa, sino que se convierte además en la base de la contrarrevolución fascista. Y claro, la respuesta a la que está apuntando Lukács es precisamente a que esto, que no es un problema de conciencia, de ideología en el sentido no marxista, ¿no? De doctrina política, no, es un problema de las relaciones que tenemos con el mundo objetivo que crea el capitalismo, si las relaciones objetivas con ese mundo, entendidas además como objetivaciones de las relaciones sociales, que es el elemento crucial para entender eso en Marx, esas son las que están enajenadas, eso genera enajenación, eso nos genera una relación enajenada con el mundo material, enajenada con la naturaleza, enajenada con otros seres humanos, como más o menos describía Marx en los manuscritos, ¿no? Bien, me parece entonces, digamos, y ya para concluir, porque ya no tengo tiempo, que con esta discusión habría que pensar, una vez más, volviendo sobre esto de, bueno, ¿cuáles son las tareas de la reflexión teórica y política? Y si es que uno asume con seriedad, como digo, la posibilidad de la revolución, de la revolución en serio, o sea, no reformismos, no socialdemocracia, no neokeynesianismo, no neodesarrollismo, puede ser socialista, biorepublicano, cognitivo, no, o sea, es decir, en términos claros, revolución es transformación de la estructura básica de la vida social capitalista, que es más o menos de lo que hemos tratado de hablar hasta ahora. Si no nos planteamos eso en serio, muy difícil, lo estamos viendo además. O sea, estamos viendo que el capital tiene una posibilidad enorme de revertir cualquier intento de estos y volverlo otra vez a su cauce. Bien, me parece que, y como decía, concluyo esto solo con un par de ideas básicas. Esto en términos, si ustedes quieren, políticos o de explicación de la vida social, este proceso de subsunción real, total, como quisiéramos llamarlo, esta ocupación total de la reproducción de la vida por parte del capital, supone el predominio de la sociedad civil sobre la sociedad política, es decir, en términos hegelianos, ¿no? La sociedad civil, digamos, y no estoy hablando de la visión mitificada liberal de la sociedad civil, estoy hablando de cómo Hegel, Marx, Gramsci entendían la sociedad civil, es decir, el espacio de las relaciones mediadas o vinculadas, ancladas, encarnadas en las relaciones de intercambio y en las relaciones económicas, el espacio de los intereses privados.
Y, la sociedad, y esto supone, el predominio de esto, además es sintomático que lo de sociedad civil, en lugar de seguir siendo considerado como eso, se haya convertido más bien en el lugar de la política pura, o de los ciudadanos puros, ¿no? Donde no hay política. Entonces, esto supone, digamos, como consecuencia que la sociedad, que si uno lo piensa así, el modo de hegemonía de la sociedad burguesa capitalista supone el predominio, el reino de la sociedad civil, ¿sí? Por eso no es casual que hayan estos fuertes influjos de las perspectivas libertarias, anarcocapitalistas, etcétera, que están promoviendo muy fuertemente esta idea de que lo que hay que hacer es una vida social basada en la sociedad civil, ¿no? Entonces me parece que ahí, y como decía ya para concluir, ahí es donde se plantea el problema, que al final lo voy a dejar solo mencionado, de la posibilidad de una crítica a la sociología, ¿no? Es decir, como la posibilidad de, yo no diría ampliar o extender, quizá profundizar lo que la teoría del valor y la teoría del plusvalor de Marx permiten comprender de la vida social capitalista. Y me parece que lo que es real en esa discusión es que al producirse la subsunción real, entonces mucho de la reproducción del mundo capitalista está ocurriendo en lo que los sociólogos adscritos a la fenomenología llaman el mundo de la vida, ¿no? Este concepto que es retomado también por Habermas, cosa que es muy propia del capitalismo tardío. O sea, me parece que esto durante mucho tiempo el capitalismo no ocurrió. Toda esta idea del trabajo reproductivo, el trabajo inmaterial, la vida cotidiana, etcétera, etcétera, está vinculado precisamente a esto. Curiosamente, lo paradójico ahí es que eso que sirve para decir que la teoría de Marx ya no explica nada, es más bien producto de la ocupación que el capital hace de la vida, de lo que he dicho, de estos espacios de la reproducción del mundo de la vida. Entonces, me parece que en la discusión que se llevó a cabo durante todo el siglo XX en el campo de la sociología, que fue además una discusión implícita contra el marxismo, desde Weber inclusive hasta Bourdieu, que es una discusión contra el marxismo. Sin embargo, me parece que con la sociología hay que hacer, y quizás suena muy presuntuoso esto, pero me parece que ahí, la intención es más bien plantear preguntas sobre esto. Me parece que ahí hay que hacer algo así como lo que Marx hizo con la economía política del siglo XIX. Es decir, creo que la teoría más avanzada en explicar qué ocurre con esto de las relaciones más concretas, de las relaciones más cotidianas, etcétera, es el campo de la sociología. Pero sin duda la sociología, por su propia naturaleza y por un montón de cosas, está mutilada políticamente y más bien impide una comprensión total de la dinámica de esto si no vincula esto a la discusión de clases, a la teoría del valor, a la teoría de la ideología, que me parece que además varias críticas marxistas ya han señalado eso, Elster, Ben Said, etcétera, han señalado que ese es el problema con la sociología. Pero me parece que no es necesario, no basta solo con señalar esos límites, sino que además hay que hacer estrictamente ese trabajo crítico que Marx hizo con la economía política, es decir, un trabajo crítico que permita recuperar elementos que desde ese campo de saber puedan contribuir a pensar cómo el proyecto revolucionario de transformación capitalista nos permite superar la explotación y también la enajenación capitalista.